La membrana plasmática es una cubierta que envuelve y delimita la célula separándola del medio externo. Además, permite la entrada y salida de moléculas a través de ella. Las funciones de la membrana plasmática son participar en la homeostasis celular, recibir las señales del medio extracelular, regular el intercambio de iones y moléculas entre la célula y el medio extracelular, mediar la comunicación, el reconocimiento y las interacciones entre las células de un tejido y entre sí. Las principales propiedades de la membrana son la semipermeabilidad, la simetría de lípidos, proteínas y azúcares, la fluidez, el movimiento y el autoensamblaje. Hay dos formas generales por medio de las cuales la sustancia atraviesa la membrana plasmática. La primera es el transporte activo, el cual es un proceso espontáneo de difusión de sustancias a través de la membrana, en el que no se requiere energía. Durante el transporte activo, las sustancias se mueven de un medio con mayor concentración a uno de menor concentración, es decir, a favor del gradiente. Son mecanismos de transporte pasivo la difusión simple, la ósmosis y la difusión facilitada. La otra forma es el transporte activo. La difusión simple es el paso de moléculas pequeñas a través de la membrana celular. Esta membrana posee permeabilidad selectiva y deja pasar las sustancias liposolubles. Las moléculas que pasan a través de la membrana pueden ser gases respiratorios, alcohol y otras moléculas no polares. La ósmosis es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana plasmática, mediado por proteínas específicas, acuaporinas, y a favor de su gradiente de concentración. El movimiento se realiza a favor de gradiente y con ello permite equilibrar las concentraciones de soluto de los medios separados por la membrana. La función de la ósmosis es mantener hidratada la célula. Este proceso no requiere el gasto de energía. La difusión facilitada se realiza para las moléculas que no pueden atravesar directamente la bicapa lipídica y son transportadas por proteínas. Estas proteínas pueden ser de canal, las cuales forman poros permeables por medio de los cuales pasan iones, o proteínas transportadoras que facilitan el movimiento selectivo de moléculas y tienen sitios de unión para sustancias específicas. La difusión facilitada es mucho más rápida que la difusión simple y depende del gradiente de concentración de las sustancias a ambos lados de la membrana, del número de proteínas transportadoras existentes en la membrana y de la rapidez con la que estas proteínas hagan su trabajo. El transporte activo es el que se produce en contra del gradiente de concentración y requiere consumo de energía. Este ocurre con la ayuda de otro tipo de proteínas de transporte, las cuales poseen dos sitios activos, uno al que se une la molécula que va a ser transportada y otro al que se une el ATP. Esto hace que la proteína cambie su conformación y hace que la molécula se mueva al otro lado de la membrana. Una vez liberada la molécula, la proteína recupera su forma original. Un ejemplo de transporte activo es la bomba de sodio-potasio. Comúnmente se observan tres tipos de transportadores: uniportes, antiportes y simportes. Los uniportes son proteínas que transportan una molécula en un solo sentido. Los antiportes incluyen proteínas que transportan una sustancia en un sentido, mientras que simultáneamente transportan otra en un sentido opuesto. Las simportes son proteínas que transportan una sustancia junto con otra, frecuentemente un protón. La simetría de lípidos en la membrana es la proporción relativa de lípidos, la cual varía en cada organismo, en el tipo de membrana y entre la monocapa interna y externa de la membrana. La simetría de las proteínas se produce durante su síntesis en el retículo endoplasmático o en el citosol. Las proteínas ancladas a glucoproteínas están presentes exclusivamente en la cara externa, mientras que la mayoría de las proteínas ancladas a lípidos se encuentran en la cara interna. El lípido de anclaje proporciona un anclaje hidrofóbico y sostiene la proteína en la superficie de la membrana. Las proteínas actúan como receptores de señales enzimáticas, estructurales de anclaje de citoesqueleto y transportadores de solutos y partículas. La distribución de los glúcidos localizados en la capa externa de la membrana se produce durante su síntesis en el retículo endoplasmático y en el aparato de Golgi. Los glucolípidos y glucoproteínas exponen sus azúcares exclusivamente al medio extracelular. Las funciones de estos azúcares son la comunicación, el reconocimiento celular, protección frente a lesiones, adhesión celular, antígenos de superficie, respuesta inmune y viscosidad permitiendo el desplazamiento. Las membranas son estructuras moleculares formadas por interacciones débiles. Estas interacciones no son lo suficientemente fuertes como para inmovilizar las moléculas que componen las membranas. La estructura y la flexibilidad de la bicapa lipídica depende de la textura y de la composición de los lípidos. El movimiento de los lípidos en la membrana puede ser de difusión lateral, de salto de monocapa y de difusión flip-flop catalizada. El mantenimiento de fosfolípidos en la capa extracelular es importante porque su exposición desencadena la apoptosis. Los movimientos de proteínas de la membrana pueden ser de difusión lateral o de rotación. Los lipid rafts son asociaciones estables de glucosfingolípidos y colesterol que producen un microdominio RAFT que contiene además proteínas de membrana.